Amantes del terror, bienvenidos a Sombras de Belchite. En este episodio os contaré la misteriosa y escalofriante historia de María, una joven historiadora en uno de los pueblos más enigmáticos de España. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. Para entender la atmósfera de Belchite, primero debemos retroceder en el tiempo hasta uno de los periodos más oscuros de la historia de España, la Guerra Civil. En agosto de 1937, Belchite fue el escenario de una feroz batalla entre las fuerzas republicanas y los nacionalistas. Durante 13 días, el pueblo se convirtió en un campo de batalla sangriento, dejando miles de muertos y transformando sus calles y edificios en ruinas. La lucha fue brutal. Los edificios fueron destruidos por bombardeos y el fuego cruzado y las calles se llenaron de los ecos de los disparos y los gritos de los combatientes. Al final de la batalla, Belchite quedó casi completamente devastado y en lugar de reconstruirlo, las autoridades decidieron construir un nuevo pueblo cercano, dejando las ciudades del antiguo Belchite como un monumento a la brutalidad de la guerra. Pero Belchite no solo es un símbolo de guerra, también es un lugar envuelto en misterios y fenómenos paranormales. Entre las leyendas más conocidas se encuentran las apariciones de soldados caídos que aún patrullan las calles en ruinas, los susurros que se escuchan en la noche y las sombras que parecen moverse entre los edificios derruidos. Si queréis saber más sobre la historia de Belchite, tenéis un episodio dedicado a ella. Y ahora, preparaos para un viaje a través del tiempo y el misterio, mientras desvelamos las sombras de Belchite. Comencemos. El sol se hundía lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo de un rojo sangriento, mientras María Fernández conducía por el solitario camino hacia Belchite. El viejo Seat León rugía suavemente mientras ella pensaba en la historia de aquel lugar. Había leído sobre la devastación que había sufrido durante la Guerra Civil Española, un pueblo arrasado por la batalla, abandonado y dejado para ser reclamado por el tiempo y la naturaleza. María era una historiadora joven, apasionada por los misterios del pasado. Su interés por lo paranormal había crecido desde que era una niña, cuando su abuela le contaba historias de fantasmas que rondaban los antiguos caseríos de su tierra natal. Ahora se encontraba al borde de uno de los lugares más embrujados de España, ansiosa por descubrir la verdad detrás de las leyendas. Llegó al pueblo justo cuando la última luz del día desaparecía, sumiendo a Belchite en una penumbra que parecía tragarse todo a su alrededor. Aparcó su coche cerca de lo que solía ser la plaza central y salió, sintiendo el aire frío y húmedo que le rozaba la piel como una advertencia. La primera vez que puso un pie en Belchite, se dio cuenta de que las fotos y las historias no hacían justicia al verdadero horror del lugar. Las ruinas eran un testimonio silencioso de la violencia y la muerte. Cada edificio derruido, cada calle vacía, parecía gritar la tragedia que había ocurrido aquí. Pero también había algo más, una sensación de ser observada, de que los muertos todavía rondaban, esperando contar sus historias. Encendió su linterna y comenzó a explorar, sus pasos resonando en el silencio absoluto. La iglesia de San Martín fue su primer destino. Había leído que este era uno de los epicentros de la actividad paranormal, donde los lugareños y visitantes afirmaban haber visto apariciones y escuchado voces inexplicables. El interior de la iglesia era una maraña de sombras y luz vacilante. Los rayos de su linterna se deslizaban sobre las paredes grafiteadas y el suelo cubierto de escombros. Mientras avanzaba, una sensación de frío extremo la envolvió y de repente escuchó un susurro apenas perceptible. María. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor, buscando la fuente del susurro, pero no vio a nadie. Decidió seguir adelante, atribuyendo el sonido a su mente sugestionada. Llegó al altar, donde las velas derretidas y los restos de ofrendas se mezclaban con el polvo y las telarañas. Sacó su grabadora y comenzó a hablar en voz baja, documentando el entorno.
Estoy en la iglesia de San Martín, en Belchite. El ambiente es indescriptiblemente opresivo. Hay una sensación de tristeza y dolor que parece impregnar cada piedra. He escuchado lo que parecía un susurro, aunque podría ser el viento. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró lentamente la cabeza y vio, con la esquina de su ojo, una figura borrosa que se desvanecía en la oscuridad. Apuntó con su linterna, pero no había nada allí. Decidió salir de la iglesia y dirigirse a otro lugar del pueblo, esperando que el aire fresco despejara su mente. Mientras caminaba por las calles desiertas, su linterna iluminaba grafitis y mensajes dejados por otros visitantes. Algunos eran simples firmas, pero otros contenían advertencias inquietantes. Los muertos no descansan aquí, leyó en voz alta, sintiendo un nudo en el estómago. Siguió explorando, su grabadora captando cada uno de sus pensamientos y observaciones. Finalmente, llegó a un antiguo refugio subterráneo. La entrada estaba medio bloqueada por escombros, pero logró abrirse paso y descendió por los escalones gastados, su linterna proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. El aire allí abajo era aún más frío y denso, y la oscuridad parecía apretarse a su alrededor. Avanzó con cautela hasta llegar a una pequeña sala que parecía haber sido utilizada como almacén. Allí encontró algo que la dejó sin aliento: un pequeño altar improvisado, con fotos antiguas, velas gastadas y flores marchitas. Se arrodilló para examinar las fotos. Eran imágenes de los habitantes del pueblo, algunas tomadas antes de la guerra, mostrando rostros sonrientes y vidas felices. Otras eran más sombrías, retratos de los caídos, sus ojos vacíos mirando al infinito. De repente, la temperatura bajó varios grados y el aire se volvió casi irrespirable. María sintió una presencia detrás de ella y antes de que pudiera girarse, escuchó nuevamente el susurro. María. Se puso de pie rápidamente y se giró, encontrándose cara a cara con la figura espectral de un joven soldado. Sus ojos, llenos de tristeza, la miraban fijamente. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondieron. «Me llamo Alejandro», dijo el fantasma, su voz resonando en el espacio cerrado. «Morí aquí, junto con muchos otros. No podemos descansar». María, aunque aterrada, sintió una extraña calma. «¿Cómo puedo ayudaros?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Escucha nuestras historias», respondió Alejandro. «Haz que el mundo sepa lo que ocurrió aquí». Mientras hablaba, otras figuras comenzaron a materializarse a su alrededor. Mujeres, niños, ancianos, todos con el mismo aire de tristeza y desesperación. María sintió que su misión era clara. Debía documentar sus historias y hacer que el mundo conociera el sufrimiento de los habitantes de Belchite. «Prometo que lo haré», dijo con determinación. Las figuras comenzaron a desvanecerse y Alejandro fue el último en irse. Antes de desaparecer, se acercó a María y le susurró al oído: «Ten cuidado, el mal que nos destruyó aún ronda por aquí». Con esas palabras resonando en su mente, María salió del refugio y regresó a su coche. El corazón aún le latía con fuerza. Sabía que su investigación acababa de tomar un giro inesperado y aterrador, pero también sentía una profunda responsabilidad de cumplir con su promesa. El sol había desaparecido por completo y la noche había caído sobre Belchite, un manto de oscuridad que parecía casi palpable. Encendió el motor y se dirigió de vuelta a su hotel, sin poder sacudirse la sensación de que algo la estaba observando, algo que no quería que las historias de Belchite salieran a la luz. María sabía que debía ser valiente, no solo por ella, sino por los espíritus inquietos que había encontrado. El camino
camino de vuelta al hotel estaba envuelto en una penumbra inquietante. María no podía sacudirse la sensación de ser observada, una presión invisible que se apretaba alrededor de su pecho. Encendió la radio para llenar el silencio, pero la estática que emergió de los altavoces fue más perturbadora que el silencio mismo. La apagó de inmediato, sumida en sus pensamientos. A medida que se acercaba a su hotel, un pequeño establecimiento rústico en el borde de la ciudad, las palabras de Alejandro resonaban en su mente. El mal que nos destruyó aún ronda por aquí. ¿Qué podría ser tan poderoso como para mantener a los espíritus atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento? Entró en su habitación, cerrando la puerta detrás de ella y asegurándose de que estaba bien cerrada. Encendió su ordenador portátil y comenzó a transcribir las notas de su grabadora, sus dedos volando sobre el teclado mientras intentaba capturar cada detalle de las historias que había escuchado. Sentía una urgencia apremiante, como si el tiempo se estuviera agotando. Al cabo de un rato, el cansancio empezó a hacer mella en ella. Se estiró y miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Decidió tomar una ducha caliente para despejar su mente antes de intentar dormir. El vapor llenó rápidamente el pequeño baño y por un momento el calor la relajó. Pero entonces, a través del vapor, vio algo moverse en el espejo. María se quedó paralizada. Su reflejo parecía estar distorsionado, como si una sombra se moviera detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nada. Intentó convencerse de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Terminó su ducha apresuradamente y salió, envuelta en una toalla. De vuelta a la habitación, se sentó en la cama y abrió su portátil de nuevo. Mientras revisaba las grabaciones, un sonido extraño comenzó a filtrarse a través de los auriculares. Un susurro, casi inaudible, que no recordaba haber escuchado antes. El susurro le hizo dar un respingo. Rebobinó la grabación y la escuchó de nuevo. Esta vez, el susurro era más claro y más insistente. Sacó los auriculares de golpe, su corazón latiendo con fuerza. No podía ignorar lo que estaba pasando. Algo estaba tratando de comunicarse con ella. Algo más allá de los espíritus con los que había hablado en Belchite. Esa noche, el sueño fue elusivo. Dio vueltas en la cama. Cada pequeño sonido se amplificaba en la oscuridad de su habitación. Finalmente, cedió al agotamiento y cayó en un sueño inquieto. María se encontraba de nuevo en Belchite, pero esta vez el pueblo estaba lleno de vida. Podía oír las risas y las voces de los habitantes, ver a los niños corriendo por las calles y los vendedores en la plaza central. Pero entonces el cielo se oscureció y un estruendo resonó en la distancia. La guerra había llegado. El aire se llenó de explosiones y disparos. Los gritos de los heridos y moribundos eran ensordecedores. María intentó moverse, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Vio a Alejandro, cubierto de sangre, mirándola con ojos llenos de desesperación. ¡Ayúdanos!, gritó, su voz mezclándose con los sonidos de la batalla. ¡Haz que el mundo lo sepa! Se despertó de golpe, sudando y con la respiración agitada. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Decidió que no podía quedarse en la habitación. Se vistió rápidamente, cogió sus notas y su grabadora y salió del hotel. La noche era fría y clara y las calles estaban desiertas. Condujo de vuelta a Belchite, su mente repitiendo el sueño una y otra vez. Cuando llegó al pueblo, el cielo empezaba a clarear con las primeras luces del amanecer. María caminó hacia la plaza central, su linterna proyectando largas sombras en las ruinas. Se detuvo frente a la iglesia de San Martín y encendió una vela en el altar improvisado que había encontrado antes. «Estoy aquí», dijo en voz baja, esperando que los espíritus la escucharan. «Estoy escuchando». El aire alrededor de ella
pareció vibrar y lentamente las figuras comenzaron a aparecer de nuevo. Esta vez había más de ellos y sus rostros reflejaban una urgencia desesperada. Alejandro estaba al frente, su mirada fija en María. «El tiempo se agota», dijo, su voz resonando con una intensidad que la hizo estremecer. «El mal está despertando». ¿Qué es este mal?, preguntó María, su voz temblando. ¿Cómo puedo detenerlo? Alejandro miró a los otros espíritus y un anciano dio un paso adelante. «Es la oscuridad que trajo la guerra. No es solo la violencia y la muerte, sino el odio y el rencor que se quedaron aquí. Debes encontrar la fuente y enfrentarlo». María asintió, decidida. Lo haré, encontraré la fuente y lo detendré. Los espíritus comenzaron a desvanecerse, pero antes de que Alejandro desapareciera, se acercó una vez más. «Ten cuidado, María. No estás sola en esto». Con esas palabras en su mente, María se dispuso a explorar más profundamente las ruinas, buscando cualquier indicio de la oscuridad que mantenía a Belchite en su abrazo mortal. Sabía que su tarea no sería fácil, pero no podía permitir que el mal siguiera dominando el lugar. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también al peligro. A medida que avanzaba por las calles desiertas, sintió que algo la seguía, una sombra en la periferia de su visión que desaparecía cuando intentaba enfocarla. La oscuridad que los espíritus habían mencionado estaba cerca, y ella debía estar preparada para enfrentarse a ella. Al llegar a una casa medio derruida, encontró una entrada que conducía a un sótano. Descendió con cautela, su linterna iluminando las paredes cubiertas de moho y los restos de muebles antiguos. Al final del sótano, vio una puerta de madera vieja, casi oculta por los escombros. La abrió con esfuerzo y lo que encontró al otro lado la dejó sin aliento. Era una sala pequeña, llena de objetos personales, fotografías, cartas y una vieja radio. Todo parecía haber sido dejado en prisa, como si los dueños hubieran huido de repente. Pero lo más inquietante era un gran espejo en la pared opuesta, cubierto de una tela polvorienta. María se acercó y, con mano temblorosa, retiró la tela. El espejo estaba cubierto de polvo, pero podía ver su reflejo borroso. De repente, una figura apareció detrás de ella en el espejo, una sombra oscura y amorfa que irradiaba maldad pura. Giró rápidamente, pero no había nada detrás de ella. Miró de nuevo al espejo y vio que la figura seguía allí, acercándose más a su reflejo. Sintió una oleada de terror y entendió que estaba cara a cara con la oscuridad que había destruido Belchite. Debía actuar rápido. Recordó las palabras de los espíritus. Enfrentar la oscuridad. Sacó su grabadora y comenzó a hablar, contando las historias de los muertos, de la guerra, del sufrimiento. Mientras hablaba, la figura en el espejo se retorcía y deformaba, como si las palabras de verdad la estuvieran afectando. Esta es la historia de Belchite, y no permitiré que el mal siga ocultando la verdad. La figura lanzó un chillido inhumano y de repente el espejo se rompió en 1000 pedazos. María cayó al suelo, jadeando, mientras los fragmentos brillaban a su alrededor. Sentía que algo había cambiado, que la oscuridad había sido debilitada. Se levantó lentamente, recogiendo sus notas y la grabadora. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero había dado el primer paso hacia la liberación de Belchite. Con renovada determinación, salió del sótano y se dirigió de vuelta a la superficie, el amanecer iluminando el cielo. María estaba lista para continuar su misión, sabiendo que los espíritus de Belchite contaban con ella. No descansaría hasta que el pueblo estuviera finalmente en paz y la oscuridad que lo atormentaba fuera desterrada para siempre.
La luz del amanecer bañaba las ruinas de Belchite con un resplandor dorado, pero María sabía que la batalla aún no había terminado. Había debilitado la oscuridad, pero no la había derrotado por completo. Con el corazón decidido y la mente clara, se dirigió hacia el hotel para planear su próximo movimiento. De regreso a su habitación, encendió su portátil y comenzó a investigar más a fondo la historia de Belchite. Necesitaba entender la naturaleza exacta del mal que acechaba el lugar. Entre los documentos históricos y relatos personales, encontró menciones recurrentes de una figura oscura, un oficial de guerra conocido por su crueldad. Su nombre era Capitán Francisco Delgado, y había dirigido las fuerzas que arrasaron Belchite con una ferocidad casi inhumana durante la Guerra Civil. El capitán Francisco Delgado no solo era un hombre cruel, sino alguien profundamente influenciado por el esoterismo y las artes oscuras. Según los relatos, Delgado había llevado a cabo rituales oscuros durante la guerra, rituales destinados a canalizar el odio y el sufrimiento de los habitantes para aumentar su propio poder. Estos rituales incluían sacrificios humanos y la invocación de entidades oscuras, sellando así su alma y la de sus víctimas en un ciclo eterno de tormento. Una noche, mientras las bombas caían y los disparos resonaban en las calles de Belchite, Delgado reunió a varios de sus prisioneros en la iglesia de San Martín. Entre ellos estaba Alejandro, un joven soldado que había sido capturado mientras intentaba evacuar a los civiles. Delgado, con una mirada desquiciada, recitaba palabras en un idioma antiguo, invocando una fuerza que llenó el lugar de una oscuridad palpable. Los prisioneros, atados y amordazados, no podían hacer nada más que mirar con horror mientras sus almas eran consumidas por el ritual. Alejandro fue uno de los primeros en caer, su vida arrancada por un poder maligno que lo dejó atrapado en Belchite para siempre. María se dio cuenta de que Delgado podría ser la clave para entender y enfrentar la oscuridad. Decidió regresar al pueblo una vez más, esta vez con un propósito claro: encontrar los restos de Delgado y enfrentarse a su espíritu. El día transcurrió con lentitud mientras preparaba su equipo. Al caer la noche, se armó con su linterna, su grabadora y un viejo diario que había encontrado en los archivos, escrito por uno de los supervivientes de la masacre. El diario detallaba los horrores perpetrados por Delgado y contenía una pista crucial. El capitán había sido enterrado en una tumba anónima cerca de una de las casas al borde del pueblo. Cuando llegó la oscuridad, María condujo de vuelta a Belchite. Su determinación era inquebrantable. Sabía que estaba entrando en la guarida del enemigo, pero también sabía que no estaba sola. Los espíritus de Belchite contaban con ella. La noche estaba tranquila, casi demasiado tranquila, mientras se adentraba en el pueblo. Las ruinas parecían aún más inquietantes bajo la luz de la luna, y el silencio era abrumador. Se dirigió hacia el borde del pueblo, buscando la casa mencionada en el diario. Finalmente la encontró, una estructura medio derruida, con la puerta colgando de una bisagra rota. Exploró el área alrededor de la casa, buscando cualquier indicio de la tumba de Delgado. Sus pasos resonaban en la quietud, y el aire frío mordía su piel. Finalmente, vio una cruz de madera apenas visible entre la maleza. Se acercó, sintiendo que estaba en el lugar correcto. Con manos temblorosas, comenzó a excavar la tierra suelta con una pala que había traído. Cada golpe parecía resonar en la noche y sentía que la oscuridad la rodeaba, observándola. Finalmente golpeó algo sólido, una vieja caja de madera. La sacó con cuidado y la abrió. Dentro encontró los restos de Delgado, huesos desintegrados, un uniforme raído y una medalla oxidada. Pero también había algo más. Un diario, similar al que había encontrado en los archivos. Lo abrió y comenzó a leer, su linterna iluminando las páginas amarillentas.
El diario de Delgado revelaba la verdadera naturaleza de su maldad. No solo había sido un hombre cruel, sino que había realizado rituales oscuros para aumentar su poder durante la guerra. Su alma estaba atada a Belchite, alimentándose del odio y del sufrimiento que había sembrado. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente y vio la figura oscura que había visto en el espejo, ahora claramente visible bajo la luz de la luna. Los ojos vacíos de Delgado la miraban con odio puro. «¿Crees que puedes detenerme?», susurró Delgado. «Belchite me pertenece». María sintió el miedo apoderarse de ella, pero también recordó las palabras de Alejandro y de los otros espíritus. Tomó aire y levantó el diario de Delgado, recitando las palabras que había encontrado, un antiguo conjuro de exorcismo. La figura se retorció y lanzó un grito inhumano mientras María continuaba recitando el conjuro. Las sombras parecían cerrarse alrededor de ella, pero no se detuvo. Sentía el apoyo de los espíritus a su alrededor, dándole fuerza. Mientras recitaba el conjuro, visiones de la vida de Delgado inundaron su mente. Su ascenso en el ejército, su sed de poder y los atroces actos que había cometido en nombre de una victoria que nunca llegaría. Vio a Alejandro de pie en el altar de la iglesia, sus ojos llenos de miedo y dolor, mientras Delgado recitaba las palabras que sellarían su destino. Finalmente, con un último grito desgarrador, la figura de Delgado comenzó a desvanecerse. Sus ojos llenos de rabia, impotente. La oscuridad que lo rodeaba se disipó y el aire frío comenzó a calentarse. María terminó el conjuro y el silencio volvió a reinar en Belchite. Cayó de rodillas, exhausta pero triunfante. Sentía que el peso de la maldad había sido levantado, que Belchite finalmente estaba libre. Los espíritus de los habitantes comenzaron a aparecer a su alrededor, sus rostros llenos de gratitud. Alejandro se acercó a ella, con una expresión tranquila por primera vez. «Lo lograste, nos has liberado». María sonrió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Era lo correcto. Merecéis descansar en paz. Los espíritus comenzaron a desvanecerse, pero esta vez en paz. El amanecer comenzaba a iluminar el cielo y María sintió una paz que no había sentido antes. Había cumplido su promesa y había liberado a Belchite de su maldición. De vuelta en el hotel, escribió la última parte de su historia, detallando el enfrentamiento con Delgado y la liberación del pueblo. Sabía que su relato ayudaría a otros a entender la importancia de recordar y honrar el pasado. Cuando finalmente se acostó, el sueño la envolvió rápidamente y por primera vez en mucho tiempo fue un sueño sin pesadillas. Había enfrentado la oscuridad y había salido victoriosa. Belchite podía comenzar a sanar y María sabía que su vida también había cambiado para siempre. Había descubierto el poder del recuerdo y la verdad, y cómo estos podían vencer incluso a las sombras más profundas. Al día siguiente, María regresó a Belchite por última vez. Caminó por las calles ahora silenciosas y pacíficas, sintiendo una calma nueva en el aire. En la plaza central, colocó una pequeña placa en memoria de los caídos, incluyendo a Alejandro y los otros inocentes que habían sufrido bajo la crueldad de Delgado. Que sus historias nunca sean olvidadas, susurró mientras dejaba flores en el lugar. Con un último vistazo al pueblo, María se dio la vuelta y regresó a su coche. Sabía que Belchite finalmente podía descansar en paz, y con ello los espíritus de los que habían sufrido. Mientras conducía hacia el horizonte, sentía que una nueva aventura la esperaba, pero nunca olvidaría la lección más importante que había aprendido en Belchite. El pasado, por doloroso que sea, debe ser recordado para que la oscuridad nunca vuelva a tomar el control. María estaba lista para enfrentar lo que viniera, con el conocimiento de que la verdad y el recuerdo son las armas más poderosas contra el mal. Había salvado a Belchite y en el proceso había descubierto la verdadera fuerza de su propia voluntad.
Y hasta aquí este episodio de Noches de Terror. No olvides dejarnos una valoración y seguirnos para no perderte el episodio del jueves que viene. Hasta la próxima.